El Señor te guarde, que nuestro Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. Dice su palabra, se agrade de ti y tenga misericordia. Incline su rostro cuando estés afligido, oiga tu oración y se agrade de tu casa y de todas las cosas que tú haces. Esta mañana yo quiero compartir una palabra que tiene que ver con este mes. Nosotros vamos a hablar acerca de amigos necesarios. Cómo poder conservar amistades, hermano. Yo le invito a que no venga solo a la casa de Dios. Años, meses, personas en la iglesia que tienen 15, 20 años de cristiano, nunca han cuidado de nadie. Y yo te pido que comiences a hacer. Dice la palabra, el Señor nos mandó a repartir folletos en la calle. Dice la palabra, Dios nos mandó a hacer discípulos. Si tú has traído a esa persona esta mañana, yo te felicito, que bueno, te bendigo. Pero si no tienes a nadie contigo al lado, no practiques una religión. La religión es, salimos de la iglesia católica, vinimos a la iglesia evangélica y no cuidamos a nadie. Yo te pido que cuides a esa persona, que la traigas a la casa de Dios, que le enseñes el camino del Señor. Quiero compartir con ustedes un pasaje que hoy voy a leer. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 se llama, este mensaje se denomina cuando tu lealtad sea probada. No se siente, vamos a leer la palabra de pie un momento. Lo hacían siempre en reverencia a la escritura. Mateo capítulo 26, versículos del 30 en adelante. Dice la palabra del Señor: luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Diga conmigo: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le contestó a Pedro y le dijo: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que el canto que cante el gallo, me negarás 3 veces, negarás que me conoces. Versículo 35 dice: no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Oren conmigo, les dijo Jesús. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y les dijo: Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa
a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a los discípulos y les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Y mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán al cual arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces Judas fue directo a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó, y le dio el beso. Jesús le dijo: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada y hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que por la espada viven, por la espada morirán. ¿No te das cuenta que yo podía pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y ese lo enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Tomen asiento. Esta enseñanza en esta mañana se llama cuando la lealtad se pierde. Una de las cosas que todos nosotros, hermanos, vamos a enfrentar es, de alguna manera, la traición. Y yo quiero invitarlo a que usted medite bien en lo que está haciendo. Y pregúntese con quién usted debe ser leal. ¿A quién usted le debe lealtad? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuando venimos a la casa de Dios, pensamos que nosotros estamos cambiando de religión. Le decía hace un momento, nosotros no podemos salir de la iglesia católica o de cualquier religión y venir a la religión evangélica, porque la iglesia evangélica se ha convertido en una religión también. ¿Cómo sabes tú que tu vida se ha convertido en una religión? Cuando tú tienes que orar por obligación. Cuando te tienen que obligar a ti a que ores. Es como cuando una persona está casada. Yo le preguntaría a Gladys y a Elías: Gladys, ¿es una obligación conversar con Elías? ¿Para ti es una obligación prepararle el almuerzo? ¿Qué me contestaría Gladys? Mejor contesta Gladys. No, dice, no es una obligación. Y así son las relaciones. Por eso es importante que tú te des cuenta cómo está tu relación, primero con Dios, porque sabes que en este proceso hay lealtades que necesitas trabajar. La primera lealtad que necesitas trabajar en tu corazón es la lealtad con Dios. La segunda lealtad, tienes que ser leal a ti como persona. ¿Por qué a ti? Porque si tú no te amas, tú no vas a poder amar a otra persona. Hay cosas que tienes que sanar, hay cosas que tú tienes que tratar. Cuando tú no trabajas contigo, entonces lamentablemente vas a lastimar a otras personas. La tercera lealtad la necesitas tener con la gente a quien hiciste compromiso, sea tu familia, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos. La siguiente lealtad tiene que ver con la iglesia, con tus pastores, con el ministerio. Si tú aceptas que la gente hable mal de tu iglesia o de tu pastor, entonces tú no perteneces a ese lugar.
Porque hermanos, si tú no puedes ser leal con el lugar donde supuestamente crees que tú congregas, entonces sal de ese lugar. Yo siempre he dicho a las personas, cuando tú no te sientes a gusto en un lugar, toma tus cosas y vete. Porque cuando tu corazón está lejos de ese lugar, lo que vas a recibir sobre ti es maldición. No les manden tus pastores, de tus líderes, de la iglesia, tú vas a recibir maldición de parte de Dios. Y la quinta lealtad tiene que ver con tu generación. ¿Cuál es tu responsabilidad con la gente a la cual, la generación a que Dios te entregó, en la cual tú estás viviendo? He escuchado a muchas personas decir, me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús. Y no hubieran aguantado. Porque hoy nos encanta, bueno, o sea, a ustedes nos encanta la tecnología. En algún momento se va a convertir en nuestra, hermano, en un peligro para nosotros. Porque Satanás va a usar la tecnología para controlarte. Pero cuando comenzó, hermano, es fantástico. Antes, para comunicarse contigo, tú tenías que estar en una casa y levantábamos un teléfono fijo para hablarte. Ahora, en cualquier lugar que tú estés, puedes hablar con esa persona. Antes teníamos que escribir una carta a mano, envolverla, meterla en el buzón, mandarla por correo. Demoraban 15, 7 días, 20 días para llegar a una carta. Hoy, en 10 segundos, terminas una carta, se llama correo electrónico y le llega a esa persona inmediatamente. Hoy nosotros vivimos en una temporada de tiempo real. Y yo estoy feliz por haber nacido en esta generación. No sé si usted, hermano, pero yo estoy contento. Estoy emocionado de poder subirme a un avión y poder llegar en 5 o 7 horas a otro país. Antes no se podía hacer eso. Disfruto tanto de un microondas, disfruto tanto de una lavadora, disfruto tanto, hermano, de las cosas que la tecnología nos ha dado a nosotros. No sé si podría vivir en el tiempo de Jesús. Por eso es importante que seas fiel a tu generación. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tienes que hacer respecto a la generación donde tú estás viviendo? No te puedes morir sin entregarles a ellos lo que tú tienes para ellos. Es por eso que cuando Elías y Eliseo se encuentran, Elías le dice, quédate aquí. Eliseo le dice, no, tú tienes algo para mí, yo no te voy a dejar hasta que tú me des eso. Por eso es importante en nuestras relaciones, hermano, siempre que hay una relación sana con alguien, ora al Señor para decirle, Señor, esa persona tiene algo para mí. Yo le puedo decir, yo tengo una amistad con Pastora Isabel. Cuando era más joven que ahora, pues todavía sigo siendo joven. Yo recuerdo que Pastora Isabel, yo la conozco en una iglesia pentecostal. Y desde ese tiempo, antes de comenzar el ministerio, yo creo que Dios la puso en mi vida como una especie de una madre para mí. Y ha sido su vida para mí una bendición. De la misma manera puedo poner a Elvira. Ella comenzó conmigo en el ministerio. Sé que muchas personas no están por muchas cosas, hermano, en el camino. Yo no puedo decir nada malo. Son gente, yo le decía a usted, va a haber personas, amistades circunstanciales. Es decir, amistades circunstanciales son gente que tú conoces por cierto tiempo. Por ejemplo, tú estás alquilando una casa y la dueña de la casa o la vecina de ese lugar se convierte en una amistad circunstancial. Es un tiempo que vas a estar ahí. El momento en que te mudas, tal vez no vuelvas a ver a esa persona. Hay otras personas que van a ser amistades de temporada. Yo espero con todo mi corazón que en algún momento, hermano, nos vamos a separar con algunos de ustedes. No vamos a estar juntos, pero nuestra amistad va a permanecer. Yo he tenido amistades de temporadas. Tengo un amigo en Europa. No lo he vuelto a ver hace 20 años atrás. Durante todo el tiempo del ministerio y fuimos amigos.
pero la vida ministerial nos separó. Y va a haber amistades, hermano, para siempre. Y nosotros tenemos que saber cultivar y cuidar las amistades que Dios pone en nuestro camino. Yo sé que Elías y Gladys van a ir a pastorear en algún momento, tienen que hacerlo, no pueden renunciar a ese llamado. Y aunque estén lejos, hermano, yo voy a seguir sosteniendo mi amistad con ellos. No importa la distancia, son gente que para siempre van a estar conmigo. Bueno, y eso va a depender también de cada uno de nosotros. Tú no puedes obligarle a alguien a permanecer contigo. Hay gente que se va a ir por X cosas, porque tal vez, no sé, no le gusta cómo hablas, o no le gusta cómo ríes, o cómo eres, ¿no? Y por eso necesitamos aceptar las cosas. Y este pasaje habla de un momento de la prueba. Dice la palabra que Jesús estaba entrando a su momento de crisis. Y le dice a los discípulos, miren, la palabra de Dios es tremenda. Le dice a los discípulos, él se sienta con ellos en la mesa. Y estaban en la cena de Pascua. Y Jesús le dice en el versículo 31, esta noche todos ustedes me van a abandonar. Imagínense, hermano, qué duro, ¿no? Yo me reúno con mis líderes hoy, justo domingo en la tarde. ¿Cómo se sentirían si le digo a todos, esta semana, todos ustedes me van a traicionar, me van a abandonar? Dice, los discípulos se sintieron mal, hermano, porque ellos no estaban con cualquier persona. Ellos estaban con Jesús. Y yo les aseguro que Jesús no tenía antes a veces de coraje, como le da a cierta persona. No podríamos decir, no, es que es como ser humano. No. Jesús era una persona, hermano, correcta en todo sentido. Que sí los regañaba, ¿no? Que les decía, de repente le decía, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Él no decía, generación incrédula. O sea, la gente pinta a Jesús como, no sé. Jesús era un hombre de carácter, un tipo, hermano. Hoy tenemos una sociedad que lamentablemente está deformando. Yo quiero llamar a los hombres a que cuiden su masculinidad. Barbie quiere hombres, la película que está promoviendo mucho, no vaya a ver, perdónenme la expresión, porquería. Quiere hombres sumisos, hombres, y no le hablo de machismo, le hablo de gente que no puede, hermano, dirigir. Tú tienes que convertirte en un hombre, pero es importante, yo necesito retomar la red de hombres, para que nosotros entendamos cuál es nuestra función. No tiene que ver con gritar, con mandar, tiene que ver con nuestra responsabilidad. Yo le decía a alguien, si tú no puedes permitir mis opiniones, lo siento mucho por ti. No importa quién tú seas, yo tengo una opinión propia. Tú no puedes determinar que yo creo o que dejo de creer. Por más amistad, por más relación, por más familia que tú seas. Y el problema es que la sociedad está buscando, hermano, trapos o imágenes falsas de un feminismo diabólico. Perdónenme, queridas mujeres de la iglesia. Dios no te llamó a ser líder a ti en un hogar. Dios llamó al hombre a ser el responsable de ese lugar. Si te casaste con esa persona, tienes que ayudarla a construir. Aunque usted no me diga. Y tiene que aprender a sujetarse y a obedecer la voz de esa persona aunque se equivoque. Lamentablemente el mundo entero, ahora mucha gente, yo entiendo que hay hombres que han dejado su responsabilidad, entonces la mujer asume el papel de mamá. Esa es una decisión equivocada que estás tomando. Porque Dios no te llamó a ser la mamá de ese hombre, Dios te llamó a ser la esposa, la ayuda idónea, dice la palabra, la compañera en ese proceso.
Entonces, la amistad tiene que ver con entender y tener la sabiduría suficiente de aceptar los roles que Dios nos ha entregado. No le crea, hermano, a los medios de comunicación. Y cuando hablamos de amistad estamos hablando de eso, cuando hablamos de lealtad estamos hablando de eso. Y Jesús iba a ser probada la lealtad de los discípulos. Y estamos hablando acerca de eso esta mañana. Y yo no sé, me imagino que todos ustedes su lealtad va a ser probada. En todo sentido, primero a Dios. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es un compromiso, hermano, que tú asumes y que tú vas a mostrar en situaciones adversas. La palabra compromiso tiene que ver con el carácter, con la palabra empeñada. Yo he hecho un compromiso. Dice, la lealtad es una obligación que yo tengo, hermano, hacia una relación. Es una obligación, o sea, no es solamente un deseo, sino tú estás obligado. Cuando tú tienes una amistad, tú estás obligado a cumplir tu palabra que empeñaste. Yo recuerdo mucho de las personas que me dicen, pastor, yo voy a estar con usted hasta el fin. Son las primeras que se fueron de la iglesia. Yo tenía una discípula que me decía, con usted lo deseo. Y no la culpo, ¿me entienden? Yo quiero que sepa esto. Yo no estoy hablando de la herida. Pero es que no puedes contar con gente que está siendo pasada, procesada. Y está siendo probada su fidelidad y su lealtad. No puedes. Y vas a tener que perdonar si tú quieres adorar a Dios. Y adorar no tiene que ver, hermano, con cantar. La adoración tiene que ver con tu relación con Dios. Y vas a tener tú que perdonarles al final. Hay gente que no perdona y lleva su carga toda una vida. Pero si tú quieres vivir en paz, si quieres dormir en paz, vas a tener que perdonar. La fidelidad la lealtad tiene que ver con la fidelidad. Tiene que ver y la fidelidad, hermano, es algo que tenemos que desarrollar. La fidelidad es consecuencia de una decisión. Tú decides. La gente le culpa a Satanás. No es que el diablo me llevó, la carne me llevó. ¿Se acuerdan del proverbio que dice, árbol que crece torcido? ¿Qué dice? ¿Te acuerdas? Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y comida y gallina que come huevos. La gallina que come huevos, aunque le corten el pico, dice, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese proverbio? ¿Qué dice ese proverbio? Esa persona no va a cambiar. Esa persona no va a cambiar. Ahora, ¿será cierto? El problema, hermano, que ese proverbio está refiriéndose a una gallinita que tiene instinto, y a un árbol que no, hermano, que no piensa. Pero nosotros somos seres pensantes. Entonces, cuando hablamos de que la lealtad está conectada a la fidelidad, tiene que ver con decisiones que nosotros tomamos. La lealtad está conectada al respeto. Yo te voy a ser leal porque te respeto. Pero el problema, hermano, en el momento en que yo pierdo mi respeto por ti, yo te tengo consideración, no de palabras, porque, hermano, la gente puede decir muchas cosas y como dice, las palabras, ¿se acuerdan? ¿Cómo es ese proverbio? Las palabras, usted lo sabe. ¿Cómo te das cuenta que la persona de verdad lo que está diciendo es real?
puede jurar lo que sea, hermanos. Pero son sus acciones las que definen quién es esa persona. La lealtad tiene que ver con gratitud. Y la gratitud está conectada muchas veces a la reciprocidad. Ahora la gente tiene que entender que está recibiendo algo. A mí me da... No se debe hacer esto, pero tienes que hacerlo. Y la gente dice, no, me está sacando en cara las cosas. No, te estoy diciendo a ti que esto se está haciendo por ti. Porque a veces hay gente que no entiende eso. Hermano, para que una persona tenga la unción para sacarle un demonio a usted, esa persona tiene que pasar un proceso de quebrantamiento, muchas veces de necesidad. Hay gente aquí en este lugar que ha sacrificado su vida para que usted esté aquí. Sus sueños, su corazón, no se casaron porque sencillamente decidieron servir a Dios. Pero la gente tiene que entender eso y tiene que valorar eso. No vivieron tu vida, la vida que tú estás llevando, la vida común y corriente que todo el mundo lleva. Y tienes que entender que tienes que tener gratitud en tu alma. No te están sacando en cara, te están diciendo la verdad. Por eso el Señor nos va a pedir a nosotros lealtad, porque está conectada a la gratitud. Porque muy bien esa persona pudo hacer su vida y sencillamente tú no estar en este lugar. Pudo ser una persona común y corriente y ya está. Por eso muchas veces antes de que tú digas cosas o levantes tu dedo acusador, tienes que pensar realmente cuál es el precio que esas personas pagaron para que tú estés aquí o en una iglesia. La lealtad está conectada con el honor. El honor significa tener un código de vida. Hermano, es cumplir un deber con una persona. Por eso hay códigos que se tienen entre amigos y tú tienes que saber. Debe haber códigos en la iglesia. Mire, yo estuve estudié liderazgo ejecutivo en los Estados Unidos, y yo conocí a uno de mis profesores, era un italiano, y un día me senté a conversar con él, ¿no? Y estaba mal, lo estaban echando de su iglesia, y él me decía, mis amigos me dicen, Tony, me dijo, Tony, yo he conocido en la mafia gente con mayor código de vida, con mayor honor que dentro de la iglesia. Hermano, dentro de la mafia hay códigos, pero dentro de la iglesia no hay ningún tipo de respeto. Te puedo traicionar por cualquier cosa, no me interesa si eso te puede hacer daño a ti. Si puedo destruir una iglesia o no, si puedo destruir una casa, no importa nada, absolutamente, porque no tienen códigos. Iglesias que pueden votar por un comunista si le regala calaminas y cemento. Pueden cambiar su opinión por dinero. Eso es la iglesia cristiana. Yo le decía a alguien, no me digas que ese tipo es tu amigo, porque sabes que te robó tu novia cuando él sabía que tú estabas con ella.
me digas eso. No lo llames amigo a ese tipo de persona. Yo me quedé así con usted, hermano, cuando estaba haciendo esta predica. Porque esto no es solo para usted, ¿me entiende? Esto para mí. ¿Cuál es mi lealtad respecto a la gente que está conmigo? Ya le dije a una persona, se había equivocado terriblemente. Y le dije, aunque te parezca mal, yo te acepté como un hijo mío, un hijo espiritual. Y cuando hacemos nosotros, hermano, una relación de pacto, no solamente tú vas a aceptar las cosas buenas de la persona. Porque tú dices, qué tremendo como ministra, qué tremendo como sirve, qué tremendo. Y cuando se equivoca, ya no sirve. Y cuando peca, que ya no vale. Eso nos enseñó la religión. Y algo que a mí me llama mucho la atención es mi relación con Dios, porque cuando me reventé, hermanos, yo le había hecho promesas a Dios de servirle. Recuerdo que antes de entrar al ministerio yo me quebré. Yo andaba ayunando 50 días, 30 días, 70. Ahora sí como nada. Ahora estoy así. Y recuerdo que el Señor me quebró porque me llené de orgullo espiritual. Pensaba en los mortales que eran tentados, en las ovejas, en los gusanos de Israel. Hasta que me di cuenta, hermano, que nosotros somos mortales igual que las personas. Lo único que nos diferencia a los hombres de Dios es su gracia, el estar en la presencia de Dios. Ese día me di cuenta de que éramos iguales, sino que hallamos más gracia de Dios cuando estamos en su presencia, buscándole y sirviéndole. Y yo creo, hermano, que esta persona me dice, pastor, me voy a ir porque he fallado. Yo aprendí de Dios. Un día el Señor me habló, me dijo, yo no te amo porque ayunes, ni porque ores, ni porque sanes a los enfermos. Yo no te amo porque tú me sirvas. Yo te amo, me dijo el Señor, porque tú eres mío. Y estas palabras me marcaron la vida hasta el día de hoy. Y dice, el Señor me dijo, hagas o dejes de hacer lo que sea, nunca dejarás de ser mío. Y eso realmente me cambió la vida. Es por eso que yo estoy aquí sirviéndole al Señor, hermanos, porque realmente para mí es una decisión voluntaria. Te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu lealtad con Dios? ¿Cómo están tus palabras que le dijiste a Dios, que tú le hablaste, le prometiste? Miren, dice la palabra del Señor, vaya conmigo, Mateo 26, versículo 31. Dice la Escritura. Mateo 26, versículo 31 dice la palabra: en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, golpearé al pastor y las ovejas del rebaño se dispersan. Diga conmigo, mis promesas de lealtad, Dios la va a probar. ¿Qué le prometiste a Dios?
Muchas veces cuando nos sana, ¿no? Hay gente que se sanó de un cáncer y dice, Señor, ahora sí. Yo conozco a alguien que estaba, hermano, en cáncer terminal. Dios la sana poderosamente. A los 6 meses estaba metida en una discoteca. Yo quiero esta mañana que tú recuerdes qué cosa le has prometido a Dios. Porque el Señor le dice, tú me vas a abandonar. Y en el versículo 33, Pedro le dice al Señor, Señor, aunque todos te abandonen. Hay otra versión que dice, aunque estos te dejen, yo jamás lo veré. Pedro creía que su valor y su lealtad a Dios dependían de sus decisiones y no de la fuerza o la experiencia que, hermano, él pensaba, yo no te voy a fallar porque tengo la voluntad, tengo la fuerza, tengo la experiencia, Señor. Yo te amo de verdad. La verdad es que Pedro amaba al Señor. Yo le hago una pregunta. ¿Amando a alguien tú puedes traicionar? Yo te pregunto, ¿amando a alguien tú puedes traicionar? Los que hemos pasado por ese proceso sabemos que sí. Porque a pesar de que esa persona te ame, sí puedes hacerlo. Porque yo le aseguro que Pedro no había dejado de amar al Señor. Porque te va a llevar a encrucijadas tan violentas. Y esto es una palabra. Hay gente que está viendo este mensaje y esta palabra es para ti. Yo conozco gente que con sus lágrimas dice, Señor, no puedo. Pero hoy me voy a ir a beber. Llorando se va porque su naturaleza está presa de demonios. Yo los he visto, los he tenido en mi casa. Hoy converso con uno de ellos que salió, hermano, del alcoholismo. Me he vuelto a encontrar después de tantos años. Me dijo, quiero, Tony, que me cuides. No debí dejarte, me dijo así. Hoy es pastor. Yo sé que va a haber esta vida. El otro día me cocinó un arroz con pollo. Si esta palabra es para ti. Y yo te he visto que fallándole a Dios, volvías otra vez amándolo. Se tiró se bebió ácido. Quería morirse. No podía obedecer a Dios. Terrible, hermano. Y gloria a Dios que usted no está en ese trance, porque hay gente que lamentablemente vive en esas circunstancias. ¿Qué promesas de lealtad le has hecho a Dios? ¿Qué promesas de lealtad le has hecho a las personas que amas, a la iglesia o a tus pastores? Y si tú te has ido de acá y estás viendo esto, te perdono. No hay problema. Te dejo libre. No está mal hacer compromisos, hermano, si estás dispuesto a cumplirlos. Pero para eso necesitas tener el valor de sostener tus promesas. Ahora la pregunta es, ¿cómo sostengo mi palabra? La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 6, vaya conmigo. Dice el Señor en Eclesiastés capítulo 5, cuando entres en la casa de Dios, versículo 1, Eclesiastés 5:1 dice, cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. No hables, no te emociones. Dice, el que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera, no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, por tanto que sean pocas tus palabras. La versión de 1960, la Reina Valera dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Los que somos emotivos, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Generalmente el colérico es muy emotivo, habla de más, habla cosas.
promete y le dice cosas a las personas. Y Dios dice: no hagas promesas, lo hables sin razón, sin meditar en lo que estás diciendo. No te comprometas con Dios en cosas que nunca podrás cumplir. Gente que ha dicho: Señor, yo te voy a servir hasta el sol de hoy. Señor, si mi papá pasa esto, si tú me das tal cosa, si tú... Y hermano, Dios ha sido fiel con esa persona. Hasta el sol de hoy esa persona no ha cumplido su palabra con Dios. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué? Dice la palabra: no te comprometas con Dios en cosas que tú nunca podrás cumplir. No te comprometas con Dios en cosas que tú nunca podrás cumplir. ¿Qué le has dicho a Dios? Señor, una persona me dijo: pastor, que Dios me dé mi carro y yo lo voy a poner a su servicio. Un día le dijimos que recojo unas niñas. Dice: no, van a ensuciar el carro. Yo tenía un carrito negro y hermano lo usaban como combi, porque yo no tenía problemas. Todas mis cosas las han usado en la iglesia. Pero hay personas que tú le dices: dame tu casa para el grupo familiar. No, van a ensuciar la alfombra. Le piden cosas a Dios y no le pueden entregar luego al Señor. Te apropias de eso, te apropias de tu vida, te apropias de tus hijos. Dios te dio tus hijos. Ahora no los quieres traer a la casa de Dios. No, porque están muy ocupados estudiando. No, porque están en la universidad. Y tú dices: ¿es en serio? Pero igual Dios solo el problema es, dice hermano el versículo 4: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Porque Dios no se agrada de los necios, dice la traducción viviente. Versículo 4 en la traducción viviente dice: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Señor, yo te voy a servir, pero ni siquiera puedes dejar un día de trabajo por la casa de Dios por un tiempo de un par de horas. No puede esa persona separar para Dios. Haces tantas grandes promesas, eres incapaz de cumplirlas. Versículo 6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar. Tus promesas tienen compromisos. No puedes solucionar las cosas pidiendo disculpas. Miren lo que dice la palabra. Versículo 6. Miren lo que dice en el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. No te defiendas ante el mensajero del templo. El mensajero es el ángel del Señor. Dice: al decir que la promesa que hiciste fue un error, lo siento, discúlpame. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya la obra de tus manos. Hermano, nos hemos acostumbrado a decir: es que lo siento, es que disculpa. Dice: mejor no digas nada, porque hay veces queremos quedar bien con la gente. Y una de las cosas que yo he aprendido es que no debo prometer lo que no puedo cumplir. Y a veces se me escapa, hermano, y se me pasa. Y eso me lo han recordado mis hijas todos los días de mi vida. Yo por hacerlas jugar básquet, le decíamos, después comemos una pizza, yo jugaba para ganarles. Y me decían: tú has hecho eso, pues. Y bueno, has prometido cosas. Las promesas no cumplidas enoja a Dios, y por esa causa destruye la obra de tus manos. No, la gente dice: no, es que Dios me va a entender, yo sé que Dios me va a comprender. La Biblia dice: cuando tú lo que prometiste no le cumpliste, Dios se va a enojar y va a destruir la obra de tus manos. Pastor, ¿por qué esto no me sale? ¿Por qué esto no sale adelante? Las cosas están una tras otra cosa mal. Me está saliendo mal una y otra cosa. ¿Por qué? Porque prometiste cosas y no has cumplido hasta el día de hoy. Y no es que Dios te está castigando, sino que Satanás sabe y dice: Señor,
Satanás viene y dice, no, este patita te debe. Y esta chimotrufia igual. Así que ni la bendigas porque le va a caer. Y hermano, él se encarga de deshacer las cosas. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué has hablado? Dile así, ¿qué has prometido? Dile, más vale que cumples lo que has prometido a Dios porque te vas a arrepentir. Dile así. No, porque si no lo haces te vas a arrepentir. Miren, hermano, capítulo 26, versículo 34, lo que dice el Señor. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes me van a traicionar, me van a abandonar. Y dice la palabra, el versículo 33 dice Jesús, Pedro le declaró, aunque todos se abandonen, yo no te voy a abandonar. Jesús le contesta, miren lo que Jesús le contesta. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Negarás 3 veces que me conoces. Negarás 3 veces que me conoces. Diga conmigo, tu lealtad fracasará a causa del orgullo. ¿Cuándo, hermano, tú terminas siendo desleal? Cuando tú eres orgulloso. ¿Cuántos de nosotros hemos sido orgullosos de muchas cosas? En nuestra relación con Dios, en nuestra relación con las personas. Y no, que pida perdón a esa persona. ¿Cuántas veces nuestro orgullo no nos ha permitido subsanar las cosas que están mal? Capítulo 26, versículo 35. Mire lo que dice, ¿no? Otra vez. Desde el 33 vamos a leer. Mire lo que dice. Pedro le dijo al Señor, aunque todos se abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, le dijo él. Insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Los demás discípulos dijeron lo mismo. No solamente Pedro, nosotros a veces, hermano, cuando lleguemos al cielo, Pedro va a venir a decir, ¿qué cosa estabas hablando de mí? ¿Qué estabas predicando? Que yo solito he jurado. ¿Quién es más jurado que no iban a dejar a Jesús? No, diga, ¿quién es más jurado que no iban a abandonar? Todos, dice la palabra, todos. ¿Por qué no podemos sostener nuestras promesas de lealtad? ¿Por qué no puedes cumplir las cosas que le dijiste al Señor? Saben, hay una razón. ¿Le has prometido cosas a Dios? ¿Por qué no puedo sostener esa palabra? ¿Por qué no puedo cumplir esa palabra que le di a Dios? O que le di a las personas, que le di a mis discípulos. ¿Por qué no puedo sostener la palabra que le di a mi pastor? Una persona vino y me dice, no, pastor, yo, aunque haya problemas en mi iglesia, una persona nueva me llamó mucho la atención. ¿Sabe, hermano? A todos nosotros nos va a gustar mucho, aunque sean palabras, no importa. Pedro no estaba mintiendo, ¿o sí? Pedro estaba claro. Pedro había de verdad de corazón le estaba diciendo. Y está bien que hagas esa promesa, porque la persona que recibe esa promesa dice, puedo contar contigo. Porque me estás dando tu palabra, ¿me entiendes? Y nadie da su palabra y dice, sí, yo te voy a dar mi palabra, pero después te voy a fallar. Nadie piensa así. Pregúntale a la persona que está a tu lado, dile, ¿tú le prometes las cosas para fallar? ¿Cuántos de ustedes, hermano, prometen a alguien o a Dios las cosas para que le fallen? Levántame su mano.
Levántame su mano. ¿Hay alguien aquí? Nadie. Nadie hace una promesa pensando en que te voy a fallar. Siempre la gente, hermano, de corazón lo hace. ¿Saben qué? Me decían, apóstol, yo voy a estar con usted, no importa lo que pase, no importa lo que venga. Y aunque hoy se hayan ido, lo hicieron de corazón. Pero el problema fue que les ganó su sentimiento tal vez. Y lo segundo fue, hermano, que muchas veces no podemos sostener nuestras palabras. ¿Sabe por qué? Le voy a dar a usted la pepita de oro. ¿Está bien? Versículos 36 al 42 es el secreto de por qué la gente no puede sostener su palabra en el tiempo. Ahí está el secreto de por qué muchas veces tú no puedes cumplir tu palabra. Dice la palabra del versículo 36. Mateo 26, versículo 36. Mire lo que dice la Escritura. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntate aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más, se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no caigan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue para orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a los discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. ¿Qué pasó? Hermanos, el secreto para que tú puedas sostener tu palabra es que tú puedas orar y velar con el Señor. Mientras tú no tengas una relación con Dios, una comunión con Dios, jamás podrás sostener tu palabra. Y esto es un consejo para los que dicen que van a servir a Dios. Escúchenme, los que tienen llamados, que me dicen: pastor, voy a servir a tiempo completo, voy a pastorear en la iglesia. Si tú no oras y velas a Dios y te rindes al Señor, tú no vas a sostener tu palabra. En un momento vas a abandonar el ministerio y me vas a decir: no me enfermé, mis hijos, mi esposa, mi esposo, no tuve problemas y no puedo, pastor, realmente voy a hacer otra cosa. Creo que me equivoqué. A mí me sostuvo orar y buscar el rostro de Dios. Me ayudó mucho el tiempo, hermano, yo cuando comencé en la iglesia, el es testigo, me iba 15 días, 20 días y regresaba. Porque necesitaba la dirección de Dios. Yo recuerdo mucho que dejé mi trabajo. Aquí está una persona que me vio en el trabajo de donde estaba. Es una amiga personal. Yo oré por ella cuando no podía tener bebés y Dios le dio el regalo de tener un hijo. Y esa persona, hermano, yo trabajaba con ella en una empresa. Y yo recuerdo mucho que me comenzaron a hostigar porque pertenecía a una iglesia tradicional. Y yo tomé la decisión de irme, porque, hermano, tú no puedes estar en un lugar donde no te aman y donde no te quieren y donde no te respetan. Alguien me enseñó, dice, que cuando no valoran a la gente tu servicio,
tu entrega y tu amor, entonces regálale tu ausencia. Yo fui. Y dije, Señor, ahora ¿cómo voy a sostener la iglesia? Ya éramos 15 personas, entre 10 y 15 personas venían. Yo recuerdo que alquilé un lugar y le dije, Señor, no encuentro trabajo. El Señor me dijo, sirve. Y yo dije, voy a probar, porque comencé a trabajar medio tiempo y medio tiempo a servir a las cosas de Dios. Y en ese medio tiempo que trabajé no me pagaron 6 meses y Dios me sostuvo. Entonces dije, Señor, te voy a probar. Voy a dedicarme 100% a la obra, pero tú me vas a sostener. No voy a recoger ofrendas, porque yo soy profesional. ¿Cómo voy a recibir yo? ¿Qué van a pensar las personas que me van a sostener a mí? Yo soy un joven profesional, buen mozo. La gente va a decir, no, vamos a mantener un vago. Cosas así, ¿no? La gente piensa eso del ministerio. La gente cree que cuando está en el ministerio no trabaja. Un día yo fui con un discípulo a Lima, porque teníamos un evento, y le dije, acompáñame, me acompañó. Hermano, al mediodía ya se estaba queriendo ir a su casa. Le dije, ¿por qué? No, pastor, es que tanto usted hace aquí. Sí, le digo, ¿cuál es el problema? Es que yo pensaba que íbamos a venir a descansar, me dijo así. Porque el primer día, a las 4 de la tarde, estábamos haciendo compras y ni siquiera habíamos almorzado. Otro de mis discípulos se quejó, no había dicho nada. Cuando yo le pregunto, es que yo almuerzo a las 12 en punto, me dijo así. Entonces yo decía, wow, por una comida que no comes a tiempo, ¿es en serio? Por un poco de sueño que no tienes, te impide servir a Dios. Por un día que supuestamente de descanso no descansas, te vas a poner así. Y yo recuerdo que lo que me sostuvo en el ministerio fue que Dios me probó que Él me iba a sostener. Salía de mi casa un 30 o un 31, me encontraba con gente inconversa, que me decía, me he enterado que está sirviendo Dios, acá hay un sobre. Y siempre en el sobre había para pagar el alquiler. Porque eso es lo único que le había pedido al Señor y mis pasajes. Ni siquiera para mi ropa, ni para comida. Yo decía, no me voy a casar porque loca va a ser la mujer que se casa conmigo. En serio, hermano, de verdad. Debe estar. Está grabado. Debe estar loca. Por eso yo no quería casarme. Porque tú tienes que estar completamente convencido de lo que tú estás queriendo hacer y el grado que tú estás dispuesto a pagar para estar con esa persona. Por eso a veces con las pastoras cuando conversamos dicen, no, pastor, para tener una carga de más peleamos contra el mundo, contra los demonios, a veces contra los mismos hermanos que se sublevan, ¿sí o no? Peleamos contra tantas cosas y encima voy a tener a mi esposo haciéndome la vida miserable. Yo te desato una palabra de bendición. Un dinosaurio como tu pastor te vas a encontrar. Porque ya están extintos, hermanos. Y los que ya están casados. ¿Saben? No todo el mundo está listo para cargar ese peso. Por eso yo le digo, cuide esas personas. No es fácil. Ahora, a nosotros no es que no sea difícil, sino que nos apasiona. Lo haríamos aunque no nos paguen. Yo serviría a Dios, hermano, aunque no me paguen. Por eso, los primeros años que estaba en el ministerio, yo no tenía sueldo. Y cuando me fui tuve que poner un sueldo básico porque a la persona que se quedaba tenían que pagarle. La gente dice tonterías. Y en el tiempo he tenido que perdonarles, hermano. Por eso cuando tú te sientas a la mesa a hablar ni mal, esta no es tu casa. Busca un lugar donde respetes a ese hombre, a esa mujer. Tiene sus momentos oscuros, como todos nosotros. Pero eso es lo que decidimos, ese es el camino que nosotros aceptamos.
secreto para que sostengas tu palabra es que puedas velar y orar, dice la Escritura. Dice la palabra, Jesús los llevó al Getsemaní. Inevitablemente, hermano. ¿Cuántos aquí quieren seguir al Señor? Levanten su mano, dígame amén. Tenga cuidado con lo que dice. No me repita algo que usted no entiende, porque la palabra de Dios dice, si usted quiere seguir al Maestro, dice la palabra que Jesús lo llevó al Getsemaní. ¿Sabe qué significa eso? Getsemaní es la prensa de aceite, el lugar, hermano, donde vas a ser quebrado. Hay gente que puede seguir de lejos a Jesús. Hay gente que puede caminar con Jesús. Y otra cosa es aceptar el desafío de ser un siervo de Dios, de ser un escogido de Dios. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿estás listo? Porque dice que Jesús los llevó al Getsemaní, y el Getsemaní es un lugar, hermano, de muerte. Getsemaní era la prensa del aceite. Es el lugar donde las personas que juran lealtad a Dios van a ser pasadas por el molino para saber si lo que tú dijiste es verdad. Dice la palabra, y en ese lugar hay 4 cosas que pasan, 5 cosas. Dice la palabra, miren lo que dice la palabra. Nadie, hermanos, que sirve al Señor puede bordear el Getsemaní. Vas a tener que cruzarlo, porque Él mismo te va a llevar. Dice, Jesús los llevó. Dios te va a llevar. No es que el pastor te lleve a ese lugar. No, Jesús te va a introducir a ese lugar. Y dice la palabra del Señor. Fueron a Getsemaní. Versículo 37. Y 38 y dice, 37 dice, Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Has pasado momentos de angustia, de aflicción? Es como cuando la gente se enamora, ¿no? Y la persona que está enamorada y la relación se rompe, de verdad, la persona que se enamoró. ¿Cuántos se han enamorado aquí? 2 personas. 3. Bueno, los demás cuando les pase van a saber qué cosa necesitan. Y sientes que tu vida se termina y quieres morirte. Y no tienes ganas de vivir. Porque piensas, hermano, que tu mundo es esa persona. Y tu mundo se terminó. Por eso es necesario que tú estés anclado en la roca que es Jesús. Porque, hermano, este mundo se puede terminar. Tus amistades se pueden ir. Tu familia se puede terminar. Tus hijos se pueden morir. Tus padres. Todo el mundo puede irse. Y si estás anclado en el Señor, ciertamente la tormenta va a arreciar, pero al final vas a permanecer. Estos días publiqué un reel que me llamó mucho la atención. Dice, estaba hablando un pastor a un muchacho. Dice, no importa si eres valiente, si eres fuerte, no importa cuán talentoso seas tú, esta vida quiebra a los hombres más valientes. Y si no te quiebra, te va a matar. Pero si estás conmigo, entonces recoge tus pedazos y vuelve a construir. Y dije, eso es verdad. Hay gente que no puede salir de esos momentos. Entonces se dedica a beber. Y beber, y beber, y querer terminar con su vida. Gente que quiere quitarse la vida. Pero como dice la palabra, ¿cómo le dirá el barro al alfarero? ¿Por qué me haces así? Porque el alfarero puede tomar el barro y quebrarlo y volver a hacer otra vasija. Y es lo que muchas veces hace. Y en Getsemaní Dios va a hacer eso. Dice la palabra, Jesús comenzó a afligirse, a angustiarse. Versículo 38 dice la palabra, y le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hasta el punto de la muerte. ¿Se ha dado cuenta, hermano?
Estaba el día jueves en la finca, en la Merced. Subí, estaba mal, hermanos. No podía dormir, estaba arrojado de una infección terrible. El día viernes iba a venir a la oración, pero yo llegué como a las 6 de la tarde y ya no podía. He estado mal desde ahí. Pero cada vez que pienso en la casa de Dios, en hacer las cosas de Dios, siento las fuerzas. Y por eso que yo siempre le digo a usted, no le digo, hermano, de un cliché, sino le digo que cuando estás enfermo, usted párese de su cama y venga a la casa de Dios y diga que cuando yo ponga mi pie en la casa de Dios, Dios me va a sanar. Si yo le estoy diciendo eso es porque yo lo estoy haciendo. Amanecí mal esta mañana. Yo dije, no, yo no puedo quedarme en la cama. Y estoy aquí. Y en el momento que comenzamos a adorar, hermano, se fue todo lo que estaba sintiendo. Tenía un cólicos terrible. Por eso le pregunto a usted, ¿quieres de verdad seguir al Señor? No me digas, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Dice la palabra, Jesús se humilló y se afligió. Se angustió, hermano, una tristeza profunda al punto de sentir que se moría. Y por eso cuando tu lealtad se termina es porque en el Getsemaní tienes dos caminos. Y Jesús dijo, no, aquí tengo dos caminos. Porque sí o sí vas a entrar a ese lugar. Y el camino del orgullo es decir, Señor, pasa de mí esta copa. Realmente yo tengo la decisión de no pasar por esta situación. Yo voy a hacer lo que las personas dicen que yo voy a hacer, incluso voy a ser feliz. Mis discípulos dicen que no vaya a la cruz, yo voy a ser feliz con ellos. Tengo a mi mamá y tengo a mi familia. O decido hacer lo que tú quieras. Pero si yo decido hacer lo que tú quieras, es que yo sé lo que va a pasar cuando yo decido hacer lo que tú quieras. Yo sé las lágrimas que me van a costar. Yo sé el dolor en que yo voy a ser expuesto. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer? El camino del orgullo es donde tú vas a hacer lo que tú deseas y como tú quieras hacer. Y tú dices, si es posible, Señor, que otra persona tome esta culpa. O el camino de la obediencia, donde voluntariamente tú te vas a rendir a la voluntad de Dios. Haz tu voluntad conmigo. Porque tu orgullo nunca va a permitir que escuches la voz de Dios. Dice la palabra, y Jesús fue y los encontró dormidos. Fue y los encontró dormidos. Fue a orar, volvió, hermanos, y otra vez los encontró dormidos. Y dijo, ya duermo. ¿Ya para qué? En el momento que necesitaba que estén conmigo, no estaban. Vaya conmigo, todo el mundo, por favor, lea el versículo 41 a la voz de Dios. ¿Lo tienen? Mateo 26, 41, la Nueva Traducción Viviente, si lo tienen aquí, pueden leerlo. A la 1, a las 2 y a las 3, léanlo, por favor. El 40, léanlo. Y a la persona que está a tu lado, ¿sabes por qué no puedes cumplir tus palabras? Porque estás dormido en el Espíritu. ¿Sabes por qué no puedes cumplir tus promesas con Dios? Porque te has quedado dormido. Porque las personas, porque los discípulos estaban dormidos. Porque, hermano, nos dormimos porque estamos cansados. Hay gente que por la tristeza se duerme. Otros nos dormimos porque por escapar, ¿no?
otra gente se deprime y piensa que esa duda no me va a pasar. Están huyendo de la realidad o porque hay desinterés. Porque si tú estuvieras interesado, estarías velando. Nadie me va a quitar mi llamado, nadie me va a quitar las cosas que Dios me da. ¿Cómo estás? ¿Sigues dormido? ¿Cuántas promesas incumplidas? ¿Cuántas promesas incumplidas? En tercer lugar, diga conmigo, la presión de la prueba terminará rompiendo mi lealtad. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 18, versículo 4 al 11. Juan capítulo 18, versículo 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. A quien buscaban, les preguntó. ¿A quién buscaban? Les preguntó. A Jesús de Nazaret. Contestaron: yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con él. Cuando Jesús dijo: yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó: ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Ya les dije: yo soy, dijo Jesús. Y ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que cumplieran sus propias palabras: no perdí ni uno de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado mi Padre? Todos nosotros vamos a ser sometidos a la presión de las circunstancias. La vida quiebra a todos, seas valiente o no, tengas dones o talentos, seas bueno o malo. Si no te quiebras, la vida tarde o temprano te matará. Si no eres flexible, ¿no? A veces en la iglesia yo siempre le digo a las personas: imagínense que, hermano, yo comienzo a hacer presión al micro. Lo próximo, esto está duro, esto no es flexible, esto se va a quebrar. Eso pasa con nosotros. O eres flexible a las cosas de Dios, a los cambios que Dios quiere. Yo siempre he dicho algo que es una verdad, ¿no? Dile a la persona que está a tu lado, mirándole los ojos. Dile a la persona que está a tu lado, mira los ojos. Dile: si no cambias, te van a cambiar. En todo sentido. En todo sentido pasa eso, sea en las relaciones, sea en la iglesia. Si no cambias, te van a cambiar. Dice el versículo 4: el Señor sabe qué va a suceder. Y siempre habrá un traidor en todo lugar. Miren lo que dice el versículo 8. Léalo conmigo. El Señor le dijo: yo soy. Jesús dice: si yo soy la persona a quien busca, dejen que los demás se vayan. Diga conmigo: dejen que los demás se vayan. Jesús va a permitir que tú le abandones. Porque, hermano, el Señor ama correctamente. ¿Saben por qué? Porque Él te va a dar la oportunidad de dejarlo. Porque su amor es de verdad. Y es difícil aprender eso, pero es verdad. No quiero que estés a mi lado por amenaza. Conversaba con alguien que me dijo algo que es una verdad. No quiero servir a Dios por miedo. Porque ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir las pastoras? Porque tengo que cumplir un horario. Quiero hacer por propia voluntad. Eso es, hermano, lo que usted debería tener en su corazón. Le decía hace un momento, ¿no? Yo no me levanto a orar porque me van a llamar o porque tengo que conectarme al Meet o al Zoom, lo que sea, sino porque es mi relación con Dios. Y nosotros debemos entender que Dios nos ama de esa manera y que decidas hacerlo por propia voluntad. ¿Por qué Pedro sacó la espada para cortarle la oreja a Malco?
Porque, hermano, vas a tomar decisiones en la carne. Ahora, yo creo que él era honesto con Jesús, ¿no? O sea, él le demostró que yo iba a estar contigo y voy a pelear. Pero Jesús quería que pelee en el espíritu. Ya recuerdo que cuando dieron el golpe de estado, alguien me escribió y me dijo: pastor, debemos salir a la calle a tirar piedras, a quemar llantas. Y yo le dije: ¿has orado por lo que pasó? ¿Sabes qué va a pasar dentro de algunos momentos? Cuando me escribió eso, yo mandé un mensaje a la iglesia. Algunos saben de que bien, no sé, hace poco. Esto va a suceder, lo próximo va a pasar esto y esto, le dije a la iglesia. Y a las horas estaba sucediendo lo que les dije. ¿Cómo reaccionas frente a la crisis, a la presión, ante la tentación de traicionar a los que le diste tu palabra? Pedro no había pedido las fuerzas de Dios en el Getsemaní y pensó que debía actuar en la carne. Jesús le dijo: ¿no sabes lo que está pasando? Esta es la copa de mi Padre. Por eso, mi amado hermano, hay gente que es sentimental. Yo por eso aprendí esta lección en mi vida ministerial. Si pastoreas con el corazón, del corazón te vas a morir. Te va a dar un infarto y no vas a poder soportar, porque vas a tener desazones en la vida. Y a mí me dijeron: si pastoreas con el hígado, yo también lo estaba haciendo con el hígado, te vas a enfermar y vas a morir. Tienes que pastorear con la dirección de Dios. Jesús le estaba diciendo a Pedro: ¿sabes lo que está pasando? ¿Sabes por qué está viniendo esta situación en mi vida? ¿Sabes de verdad? El problema es que si tú no sabes, vas a cometer errores y vas a querer actuar en la carne. ¿Acaso, mire lo que le dice Jesús? Versículo 10, capítulo 18, versículo 10, léalo conmigo, por favor. Dice: entonces Simón Pedro sacó la espada, le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Dile a la persona que está a tu lado: ¿sabes lo que está diciendo Dios conmigo? Y tú contestaré: más vale que sea que Dios esté haciendo eso contigo y que no seas tú. Los que no oyeron la voz de Dios van a sacar su espada. Los que no oyen la voz de Dios van a sacar. Los que no pudieron estar en Getsemaní van a sacar su espada. Los que no pudieron estar en Getsemaní contigo te van a sacar. Te van a abandonar. Y te van a dejar. Por eso nunca puedes contar con personas cuando su lealtad está siendo probada. Dice el capítulo de Lucas, vaya conmigo, con esto quiero terminar. Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Cuando tu lealtad es probada y no has velado para que Dios guarde tu lealtad, tú te vas a sumar al grupo de la gente que señala y acusa, la gente que condena, y que fueron los verdugos de ahora, de la persona que un día fue tu bendición, ahora te estás convirtiendo. Dice: te sumaste al grupo de aquellos que son verdugos del Maestro. Versículo 56 dice: y una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarle fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Versículo 57, Jesús, pero Pedro le negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Dijo: la primera vez que lo vi. Versículo 58, después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos,
No, hombre, no lo soy, contestó la segunda vez. Versículo 59. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió: seguro que uno de ellos, porque también es galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Cuando él estaba negando, Jesús le dijo a Pedro: el momento que el gallo cante, habrá llegado tu punto de quiebre. Querido hermano, esta mañana yo quiero cerrar esta palabra diciéndote: tienes que darte cuenta que tú no eres lo que tú decías y prometías que eras, porque lo que tú hablabas y adorabas va a ser probado. Y aquel gallo se convirtió para Pedro en la señal profética para anunciarle que había llegado el momento de la prueba en su vida. Los procesos de Dios te van a enseñar quién realmente eres en realidad. Jesús no podía contar con sus discípulos, porque ellos estaban viendo que sus vidas estaban siendo sacudidas por el fuego. Los discípulos no estaban cuando lo apresaron. Los discípulos no estuvieron cuando lo juzgaron. Los discípulos no estuvieron cuando lo golpearon. Los discípulos no estuvieron cuando lo crucificaron. En el proceso pareciera que el cielo se está cayendo sobre ti. No puedes contar con personas que su lealtad está siendo probada. Perdónalos en este proceso. Querido hermano, iglesia del Señor, puede que vengan momentos en tu vida donde el canto del gallo sea la señal profética de tu prueba. Esto es una palabra profética para muchos de ustedes. Tu lealtad será probada para Dios y para las personas que te rodean. ¿Cómo vas a reaccionar? Quiero que te pongas de pie un momento. Esta mañana, la única manera para que puedas sostener la palabra que le diste a Dios, la única forma para que puedas sostener la palabra de compromiso con la casa de Dios, con las cosas de Dios, con tu familia, con los amigos, dice la palabra, es que voluntariamente entres en Getsemaní y puedas orar y velar. Porque si es que tú no puedes pasar este proceso, llegará el momento como Pedro, y dice la palabra en el versículo 61, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y Pedro salió llorando amargamente. Inclina tu rostro esta mañana. Recuerda las promesas que le hiciste al Señor. Si tú has cumplido tu palabra con Dios y hoy estás en este camino, en este proceso con el Señor, yo quiero decirte algo. Renueva tu compromiso con el Señor. Yo te dije, Señor, un día, cuando las canas llenen mi cabeza y las arrugas mi rostro y mis manos, tú me encontrarás en el mismo lugar, Señor. Y yo renuevo mi pacto contigo, Señor. Un día te hice una promesa y estoy aquí en esta ciudad cumpliendo mi palabra. Oro por los hombres y mujeres de Dios que tendrán que ser llevados al Getsemaní
donde la aflicción y la amargura, donde sentirán que la vida se termina. Pero que si pueden salir de ese lugar, yo te prometo que la fidelidad de Dios nunca se apartará de tu vida. Déjame orar por ti esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro al cielo, Señor, para que tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer fuerza al corazón y a la mente, Señor, y al espíritu de los hombres y mujeres de Dios que están haciendo un compromiso, un pacto, Señor, de servirte. Promesas, Señor, incumplidas desde hace mucho tiempo, desde el momento en que tú los salvaste, Señor. Los traíste a tu casa. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, los bendigo, Señor, con toda bendición de lo alto, con toda bendición de los abismos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias a ti esta mañana. Si necesitas que podamos hablar contigo, ayudarte, hay un número telefónico allí. Conéctate con nosotros, estamos para bendecirte. En el nombre de Jesús.